minutitos. Ricardo Delgado, economista. Ujú. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. bien. Gracias por estos minutitos y por hacerte No, un tiempo. A ver, la tarde en que la economía volvió a ser noticia, ¿qué está pasando? bueno, vayamos por partes. La inflación, la verdad que fue bastante más baja de lo que el promedio de las consultoras esperábamos. En nuestro caso, en analítica teníamos 1,7, pero el Mm, promedio de mercado estaba cerca de 2. mm, A ver, yo te escuchaba antes decir que, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 0,6, es un número que parece no reflejarse. Y mm. acá sí vale la pena meterse en cómo se arma el índice. El índice es un índice nacional. Entonces, nosotros quizá tenemos, seguramente tenemos, la visión de la ciudad de Buenos Aires y de eventualmente el Gran Buenos Aires. Allí los alimentos y bebidas crecieron 0,9, Mm, dato del propio INDEC, ¿se claro, entiende? claro, La claro. inflación en el GBA fue del 2%, Mm. no del 1,6%, fue del 2%. O sea, En la Cuyo fue el 1%, inflación en en la Cuyo provincia, fue en el conurbano fue en de la, arriba a 2 puntos. exactamente, fue de dos Mm, puntos. Exactamente. Entonces, ahí tenemos también el pulso de una economía que, bueno, que todavía le cuesta mucho desinflar los precios de manera sostenida. claro. Si bien, insisto, creo que el gobierno se anota un punto a favor, justamente porque se esperaba un índice más cercano en promedio al 2%. Claro. Ahora, Ricardo, capítulo inflacionario ya analizado. Yo decía con Mariana, hoy anotábamos un poco luces que se pueden prender. Una es la inflación, el otro es el dólar. Aparece el dólar que vuelve también a ser Sí. noticia. Yo marcaba recién un dólar blue que cierra por arriba de los 3% en alza, cerrando en 1.340. ¿Por qué sube el dólar? Bueno, era también algo relativamente esperable. Esta segunda parte del año empieza a haber menos dólares, desaparecen los dólares liquidados por los productores de soja. Eso históricamente sucede en estos meses en donde cuando empieza a faltar, y se sostiene obviamente la demanda de dólares porque hay que pagar importaciones, aparecen los gastos, por ejemplo, de turismo, aparece la posibilidad, después del acuerdo con el fondo, que se levantó el cepo para las personas humanas, para nosotros, no así para las empresas, que uno pueda dolarizar los que tienen algún Sí. excedente de pesos en el banco. Bajaron las tasas, ¿eh? Mm, Hay una medida, digamos, que es este canje del EFIS por bonos del Tesoro. El EFIS son los títulos que tenían los bancos en el Banco Central, que son, si querés, el final de las famosas LELIQs. Bueno, termina, digamos, no quiero entrar en esta cuestión un mm, poco técnica, pero digo, eso hizo que haya más liquidez, los bancos estuviesen más líquidos y en consecuencia las tasas empezaron a bajar. sí. Y claro, cuando bajan las tasas se hace menos rentable Mm. quedarse en pesos. En un contexto en donde todos dicen, bueno, sabemos que va a haber menos dólares, sabemos que necesitamos plata para, no sé, para viajar, sabemos que necesitamos que vienen las elecciones, no es menor. Mm. En 3 meses tenemos, Entonces vos tenemos me una estás, elección vos me muy estás importante. dando el panorama de que el clima preeleccionario va a ser un clima volátil. ¿No? Porque yo vuelvo a mirar, por ejemplo, Volátil, hoy sí. vuelve a convenir comprar dólar MEP, que no todo el mundo accede a eso. Porque el oficial está a No, claro, 1.295, el Blue 1.340 y el MEP 1.275. Entonces, exactamente. hay un clima, bueno, de movimiento, evidentemente. Sí, se mueve. Si le preguntaras a algún funcionario económico, te diría, bueno, eso está dentro de la normalidad, el tipo de cambio es libre, se Mm, mueve dentro de una banda. Pero bueno, también es cierto que esto no le favorece al gobierno su lógica de bajar la inflación, ¿no? mm, Porque cuando el dólar se mueve, sobre todo si hay volatilidad y uno no la puede prever, bueno, a los que toman decisiones de precios tienden a cubrirse y claro. a remarcar un poquito Claro. más. Ese Y es el, el y punto, ¿no? el consumo, Ricardo, para el comerciante que nos Mm, escucha, para el profesional, para el ciudadano de a mm, pie. Digo, lo que uno tiene, la percepción que uno tiene, que está bueno que hayas aclarado que una cosa es la percepción de un porteño y otra cosa es la percepción de alguien que vive en sí, otra ciudad o que vive en el conurbano. Ahí diste la diferencia sí, de una inflación en el conurbano, que vive muchísima gente que en este momento se está escuchando, sí. de 2 puntos. Ahora, el consumo. ¿Se supone que va a tender a seguir recesivo o hay que esperar que en algún momento levante?
Bueno, a ver, como primer paso, Facundo, la inflación tiene que estar abajo del 2 de manera sostenida por Mm, largo tiempo. Yo creo que esa es la apuesta del gobierno para que el consumo empiece lentamente a rebotar. No va a mm, haber en estos 3 meses, 4 meses que faltan para las elecciones ningún salto importante del consumo, pero de vuelta, creo que la apuesta del gobierno es esa, ¿no? Que la inflación esté claro. por abajo del 2. Claro, ¿sabes por qué te pregunto Eh, esto, Ricardo? Porque pienso en este sí, escenario. El gobierno dinamitó los puentes políticos que tenía con todo el mundo. Salvo con sí, algún dos o tres referentes de la libertad, del PRO, Ritondo, Santilli, se peleó con todo el mundo. Lo que sí. tenía para presentar, que era una economía que más o menos se empezaba a ordenar, vuelve a ser noticia. Entonces, ahí, y todo esto a 2 meses de las elecciones. Sí, claro, bueno, claramente. Yo tengo la impresión que el gobierno va a intentar ordenar dentro de lo que, aún sin decirlo y sin meter mano en los mercados, digamos, porque no es buena palabra para el gobierno, pero va a intentar Mm, que el dólar no siga claro, un curso volátil, que haya cierta previsibilidad como la hubo hasta hace un par de semanas sí, atrás, en donde sí. todo el mundo decía: che, el dólar, digamos, ya no es opción, ya no mirábamos, ya no hablábamos Mm, del dólar. Cuando ustedes los periodistas nos preguntan a nosotros los economistas qué pasa con el dólar, bueno, evidentemente claro, hay un claro, claro. inconveniente y una molestia para cualquier gobierno, y esto es Clarísimo, así. clarísimo. Ricardo, abrazo grande, gracias por estos minutos. Gran abrazo, Facu, que andes bien. Gracias. Ricardo Delgado, economista, 14.